Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Vamos a ver, somos 12. Parece que se está conectando más gente. Proyectarles esta presentación. Bueno, voy a empezar de una vez. Veo que faltan algunas personas. Acá está. No, en teoría todo esto deberían de saberlos, por lo menos la mayoría debería de saber sobre suma y resta de vectores, ¿verdad? Adición de vectores, suma de vectores. La suma involucra la resta. Y bueno, para empezar el tema, recordarles que existen cantidades que se llaman vectores y cantidades que se llaman escalares, ¿verdad? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué es un escalar y qué es un vector? ¿Cuál sería la diferencia principal entre ambas? Que una tiene dirección y la otra no. Sí, esa es toda la diferencia. Entonces, un escalar tiene una magnitud y un vector está compuesto por dos partes, una magnitud y una dirección. Entonces, la magnitud es un valor con su unidad, ¿verdad? Entonces uno puede decir 10 grados centígrados, 0,6 psi, 0,6 pascales, 9,8 metros por segundo al cuadrado o 9,8 metros por segundo, ¿verdad? Una es la aceleración y la otra es la velocidad. Esas son magnitudes. Y la dirección, pues es hacia dónde va, ¿verdad? Si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si es 30 grados con respecto al eje X. ¿Qué más puede ser? Los puntos coordenados, si va hacia el oeste, si va hacia el este, todos esos son referencias a direcciones, ¿verdad? Algunas direcciones son cualitativas, es decir, si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha, y otras direcciones son ya más cuantitativas o matemáticas. Entonces, por ejemplo, uno puede usar, por ejemplo, el X techito, así le llamo yo, para decir si va hacia el eje más X, si va hacia el eje menos X o Y, etcétera. Son ya direcciones un poquito más matemáticas. Entonces,
¿Qué es un escalar? Bueno, ya les dije. Por ejemplo, esta imagen de acá está midiendo presión, megapascales. Entonces aquí dice 0.8, por ejemplo. 0,8 megapascales es un escalar, ¿verdad? Ustedes no dicen la presión va hacia la derecha o la presión va hacia la izquierda, no, ustedes dicen la presión allí es de 0,8 megapascales. La presión no tiene una dirección implícita. Otro ejemplo, voy a escribirlo aquí. Por ejemplo, temperatura. Les pregunto, ¿10 grados centígrados es un vector o es un escalar? Escaldar. Es un escalar. Ahora, digamos, si yo escribo menos 5 grados centígrados, ¿es un vector o es un escalar? Sigue siendo un escalar. ¿Por qué? Sigue sin tener dirección. Exacto. Pues no dice que la temperatura es de 5 grados centígrados y va hacia menos X. No, es de 5 grados centígrados en tal posición. Entonces la temperatura, por ser temperatura, por ser la unidad de temperatura o la magnitud física temperatura, esta puede tener números positivos o números negativos como magnitud. ¿De acuerdo? Estaba pensando tal vez en otra que tenga así negativos, pero no se me ocurre. Pero la temperatura es algo que es muy claro, de que la magnitud es menos 5 grados centígrados o 10 grados centígrados o menos 100 grados centígrados. Ahora, por ejemplo, decir 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿esto es una magnitud o es un vector? ¿Verdad? A de aceleración. Esto que escribías, así como lo escribí. ¿Escalar o vector? Escalar. ¿Están de acuerdo? Escalar. Escalar, sí, profe. ¿Por qué Es escalar? que tendría que decir a la derecha, a la izquierda, en el eje Y, en el eje X, algo así. Exacto. Pero, Ajá. no, ya me acordé. Escalar. Y va hacia, digamos, si fuera la gravedad, hacia abajo. Entonces, esos dos, magnitud y dirección, estas dos, las combinaciones, ¿verdad? La suma, esta más esta, es el vector. Pero solo 9,8 es un escalar. Ahora hagamos un par de ejemplos rápidos. Por ejemplo, fuerza. Si yo les digo 10 newton o una fuerza igual a menos 10 newton. ¿Qué creen de esto? ¿Son escalares o son vectores? Por ejemplo, la primera, la positiva. Esta, ¿escalar o vector? ¿No saben? La primera es un vector porque indica una dirección ¿Hacia dónde? hacia la derecha por la flecha. Ah, ok. O La qué flechita intentaba era para escribir dibujar. si era escalar o vector. Está en todas. Si yo digo 10 newton solito,
Digamos, aquí el compañero está asumiendo de que va hacia la derecha por la flechita, pero no. 10 newton, nada más 10 newton. Escalar a vector. Escalar, profe. Escalar. Si yo les digo 10 newton a la derecha o les pongo una flechita hacia la derecha, ahí sí es un vector. ¿Ok? Y este de abajo, menos 10 newton. Igual escalar. Ok, aquí estamos en algo extraño, en el sentido de que la fuerza en física es un vector. Pero esto que yo coloqué aquí es la magnitud de la fuerza. Entonces, la magnitud de la fuerza sí es un escalar. Es como decir el 9,8 aquí. Y aquí puse un menos. Este menos. Pero aquí estamos en conflicto. Porque las magnitudes de las fuerzas o cualquier magnitud es un valor absoluto. Esto tiene un negativo. Si yo quiero decir la magnitud de la fuerza, tengo que reportarlo positivo, siempre. Entonces, cuando tenemos cantidades que son vectores, por definición son vectores. Fuerza, aceleración, velocidad, ¿qué más? Campo eléctrico, fuerza eléctrica, campo magnético. Sí, básicamente. Creo que con esos estamos. Entonces tenemos los que son campos, campo eléctrico, campo magnético, campo gravitacional, fuerzas de cualquier tipo, aceleraciones y velocidades. Desplazamientos también son vectores. Entonces, cuando queremos decir la magnitud, tenemos que reportarla positiva. La dirección es la que me da el signo. ¿Ok? Pero cuando digo 10, menos 10 newton, ahí me falta información porque no sé si está sobre un eje, puede ser el eje Y, puede ser el eje X, o puede ser que no esté en ninguno de los dos ejes. Entonces me falta información ahí. Si yo tuviera esa información, entonces yo digo menos 10 newton, un vector. Pero cuando yo voy a decir la magnitud de una cantidad que por definición es vector, esa va positiva. Y ya la dirección te tira en qué cuadrante, si de verdad va negativa, si era toda positiva, si una de las componentes va negativa y otra va positiva, por medio del ángulo. ¿Está claro? Digamos aquí, por ejemplo, que dice A igual a G, esto es un escalar. Si yo quiero colocarlo como vector, también tengo que escribir la flechita arriba. A igual a G. Esto es un vector y esto es un escalar. Es algo similar acá. Pero este escalar es 9,8 positivo. No puedo decir menos 9,8. Por definición, la aceleración como escalar es positiva. Y bueno, también aquí hay un asunto de que la aceleración, no voy a escribir nada, pero la aceleración en los libros de texto, la aceleración es tanto el vector como su magnitud. Entonces no es como velocidad, rapidez, ¿verdad? Donde la rapidez es la magnitud de la velocidad, sino que la aceleración como vector tiene su magnitud que también se llama aceleración. Entonces cuando esa aceleración como vector se le pone una flechita y sin vector no se le pone flechita, pero este valor va positivo. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Y los vectores yo los puedo representar por medio de flechas.
Entonces, una flecha dice cuál es su magnitud según su largo. Mientras más largo, por ejemplo aquí este café, más largo, tiene una magnitud mayor, más pequeñito, una magnitud menor. Y tienen dirección, ¿verdad? Aquí apunta en la dirección de la flecha. Aquí apuntan en dirección opuesta. Aquí estos vectores de acá apuntan hacia la derecha, este apunta hacia la izquierda, el B, y estos apuntan con un ángulo. No indica cuál, pero apuntan con un ángulo con respecto al eje X o con respecto a un eje horizontal. Entonces, cuando un vector tiene la misma magnitud pero dirección opuesta, lo que hacemos es multiplicar el vector original por un menos. Eso es todo. El menos es darle la vuelta al vector o darle la vuelta a la flecha. Esto es en realidad muy visual. Cuando yo sumo dos vectores cualquiera, por ejemplo estos dos de aquí, y los dos vectores son paralelos, o sea, los dos vectores apuntan a la misma dirección, yo hago una suma común y corriente. Por ejemplo, si el vector A vale 5 newton y el vector B vale 10 newton y los dos apuntan hacia la misma dirección, entonces yo sumo 5 más 10, 15. La suma de esos dos vectores da 15 y apuntan hacia la derecha. ¿Qué pasa si los vectores apuntan en direcciones opuestas, antiparalelas? Entonces, por ejemplo, si el vector A vale 15, el vector B vale 5. El vector A 15 hacia la derecha, el vector B 5 hacia la izquierda. Entonces las resto. 15 menos 5. El vector resultante o la suma de los dos vectores, el vector C, serían las equivalentes, vale 10. Entonces, muy sencillo. Se suma normal. Pero cuando tengo vectores que no son paralelos entre sí o antiparalelos, como estos vectores de acá, que vea que uno apunta hacia arriba y otro apunta hacia la derecha, aquí tengo otros, vamos a ver, estos que apuntan, estos tres ABC, uno apunta hacia arriba, otro apunta hacia la derecha, otro apunta hacia abajo. Entonces yo no puedo sumar normalmente, como yo hago con los números naturales. Yo necesito hacer una suma vectorial. Y esa suma vectorial la puedo hacer de dos maneras. Una es mediante un dibujo y la otra es mediante una forma analítica, por componentes. Esas son las dos formas que vamos a comprobar en el laboratorio. Entonces la suma normal es la suma gráfica es nada más considerando los dibujos, viendo los dibujos. Entonces tengo aquí, por ejemplo, este vector A, voy a trazar un vector sobre este, y el vector B aquí. Este es A y este B. Digamos que los pongo aquí uno sobre otro. Ahí está. Si yo quiero sumar, bueno, imagínense que estos serían los vectores de fuerza de la carga eléctrica, ¿recuerdan? De unos ejercicios que hicimos el lunes. Si yo quiero sumar estos dos vectores de forma gráfica, entonces yo hago algo, es algo muy sencillo. Escojo uno de los dos. Yo voy a escoger este, el pequeñito, el B. Y ese yo lo voy a mover como que si fuera una sticker así. Y lo voy a colocar aquí. ¿Y cuál es la idea de colocarlo aquí? Bueno, de que cuando yo sumo dos vectores en forma gráfica, lo que yo necesito es acomodarlos uno detrás del otro, tal que se cumpla esto. Que la punta es de una, o sea, al final de un vector, calce con el inicio del otro. El final lo estoy considerando como si fuera la flecha. La flecha del vector calce con el inicio del vector. Y yo acomodo todos los vectores que yo tenga de esa forma. Entonces, en este caso, nada más es esto. Nada más son dos.
Una vez que yo ya los acomodé, trazo un vector que empieza donde empieza el primer vector y termina en la punta del último vector. Así. ¿Se entiende? Allí está. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Sí, ok. Voy a repetir ahora el procedimiento, pero recuerden que yo les dije escojamos uno de los vectores. Ahora yo voy a escoger esto no, este de acá. Este de aquí lo voy a poner de segundo. Primero acomodé el vector B y después acomodé el vector A. Entonces va uno detrás del otro, tal que la punta coincida con el inicio del otro vector. Y el vector resultante es trazar un vector desde el inicio hasta el final del último vector. Así. Y me va a dar exactamente lo mismo. Bueno, creo que ya lo vieron, digamos, no tuve que trazar otro vector. Nada más lo coloqué encima y calzaba. La tercera forma dice construyendo un paralelogramo. Entonces un paralelogramo es como un rectángulo jalado, ¿verdad? Cualquier cosa que sea como un rectángulo con ángulos de 90 o un poquito jalado hacia un lado se considera un paralelogramo. Y el paralelogramo lo construyo tomando dos líneas paralelas a estos dos vectores. Entonces aquí tracé una, aquí tengo la otra línea y lo que hago es que las coloco aquí, digamos, como que forme el paralelogramo. Ahí está más o menos. El vector resultante o la suma de los dos vectores corresponde a la diagonal. La diagonal es ese vector C. ¿Listo? Ok, eso es para dos vectores. Ahora, para más vectores, nada más se repite lo mismo. Para tres vectores, llego, tengo tres vectores, escojo con cuál iniciar, generalmente se escoge con el A, ¿verdad? Está en orden alfabético, A, B, C. Entonces ponen A, el B lo ponen aquí tal que el final de la flecha casi con el inicio de la otra. Aquí también, si ustedes ven, flecha, flecha, inicio del vector. Y el vector resultante lo toman desde el punto inicial hasta la flecha. Entonces trazan aquí la línea y ahí está el vector. Pueden cambiar el orden, iniciar con el B, luego con el A, luego con el C. Pueden cambiar el orden que el vector resultante les va a dar igual. Para cualquier orden de A, B, C les va a dar igual. En la práctica tienen que hacerlo, pero solamente con dos vectores. Vamos a... Ok, ahora el método analítico, lo que se le llama método analítico es método por componentes. Y lo que hacemos acá es que si yo tengo un vector A, este de acá, y yo quiero sacar como
dos vectores cuya suma sea A, entonces yo utilizo un triángulo y utilizo funciones trigonométricas. Este sería el triángulo. Ahí está el triángulo. Entonces, si mi vector, el vector que yo tengo, el vector que generalmente se da, es zeta, en los libros de texto, en todos los libros de texto, cuando hablan de zeta es con respecto al eje X, ¿verdad? Es el vector, perdón, es el ángulo que empieza desde el eje X y empieza a recorrerlo en este sentido. Entonces, tengo el ángulo zeta, tengo cuánto vale A, y yo quiero saber cuál es la magnitud en X y en Y. Entonces utilizo la siguiente forma. La magnitud del vector A por la función trigonométrica que me dé esta proyección, este pedacito del triángulo. Y esa función, en este caso, es seno. A seno de zeta. El seno de zeta, recuerden que seno de zeta es el opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de zeta por la hipotenusa me da lo opuesto, me da este pedacito de acá. Y en el eje X, pues es la magnitud de A por la función trigonométrica que esté con el adyacente, que es el coseno. A coseno de zeta. A seno de zeta. Generalmente es así. Si ustedes le dan este ángulo de acá, entonces las funciones trigonométricas se invierten porque el opuesto al alfa es seno, no coseno, ¿verdad? Es decir, las funciones trigonométricas, si utiliza seno o coseno, depende del ángulo. Y bueno, si yo tengo cuánto vale A en X y A en Y, entonces los puedo como volver a unir utilizando Pitágoras. AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y el tangente de zeta es el opuesto entre el adyacente. El opuesto es AY, el adyacente es A en X. Si yo quiero saber cuánto vale zeta, utilizo la función inversa. Arco tangente o tangente a la menos 1. Entonces, esta función tangente a la menos 1 está en la calculadora, nada más de buscarla. Y ahora sí, tal vez lo que más me interesa es cuando tenemos dos vectores. Cuando tenemos dos vectores, lo que vamos a hacer es descomponer los dos vectores en un vector en cada eje, ¿verdad? ¿Cuánto vale A en X, AY, BX, BY, utilizando trigonometría? Entonces aquí va zeta, aquí trazo una línea y comienzo a contar el ángulo. Digamos que beta, para que calce. Entonces ustedes dicen, bueno, el opuesto al ángulo beta es esto que está acá. Significa que BY es igual a la magnitud de B por el seno de beta. BX es igual a la magnitud de B por el coseno de beta, porque el coseno es el adyacente. Igual con el A en X. Este sería el seno de zeta. A coseno de zeta. Cuando ya ustedes tienen esto, ¿cuánto vale cada una de estas? Entonces yo puedo sumar por eje. ¿Por qué? Porque son paralelos. El AY es paralelo a BY.
el AX es paralelo a BX. Entonces, como son paralelos, yo ya puedo sumarlos común y corriente. Sumarlos o restarlos común y corriente. Como ustedes siempre hacen con los números normales. Por eso el método por componentes es el más usado en la teoría. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? O repito alguna parte. Bueno, yo creo que no se entiende. Nadie me dijo nada. Bueno, profe, yo sí entendí. Es que creo que, bueno, eso también es como lo mismo lo que vimos en teoría, ¿no? Exacto, sí, esto es como un repaso. Ajá. Ok, entonces aquí estoy sacando las componentes del vector A y el vector B. Ahora, para sumarlos, pues yo les había dicho a ustedes que era lo más fácil. Ok, voy a borrar aquí. Lo más fácil era hacer una tablita, ¿verdad? Hacíamos una tablita. Por ejemplo, si vamos a sumar A y B. Ahí está. Entonces poníamos aquí eje X, eje Y, aquí A, aquí B. B. Ok, ¿recuerdan de la tablita? Yo les dije, coloquen el signo si el vector apunta, por ejemplo, si estamos en el eje X, si apunta hacia más X, va positivo. Si apunta hacia menos X, va negativo. En este caso los dos van positivos. Y luego vamos a colocar el valor absoluto de AX. El valor absoluto de B en X. Aquí igual los dos son positivos porque van hacia arriba. Si tuvieran, por ejemplo, una AY hacia abajo, entonces aquí va negativo. Pero en este no es el caso. Entonces colocan aquí el valor absoluto de AY, el valor absoluto de BY. Una vez que ya tienen esta tabla así completa, llegan y suman. ¿Verdad? Suman. Rx, Ry. R corresponde al vector resultante o la suma de los vectores A y B. Y la magnitud de R por Pitágoras y el ángulo por la tangente a la menos 1. Aquí con el cuidado de que ustedes van a interpretar, es decir, algunas veces esto da una mala jugada, esto que está acá. Entonces, siempre que ustedes ya calculen cuánto vale Rx y Ry, ustedes van a mano alzada colocar aquí los dos vectores, perdón, los dos ejes, y van a colocarlo en el cuadrante en que estén. Por ejemplo, ustedes saben, si los dos son positivos, están en el primer cuadrante. Si está Rx negativo y Ry positivo, en el segundo cuadrante. Rx positivo, no, los dos negativos es en el tercer cuadrante. Y si el Rx está positivo, pero el Ry está negativo, tenemos un vector en el cuarto cuadrante. Entonces, por ejemplo, en el tercer cuadrante, creo que la mayoría de los vectores de la práctica están como en el tercer cuadrante. Entonces, digamos que el vector resultante les dé aquí. Y ustedes dicen Rx, no, perdón, Ry entre Rx. No. Bueno, digamos que dicen Ry entre Rx.
¿cuál es cita? ¿Este o este? ¿El que sale, el que va hacia abajo o el que va hacia arriba? El de arriba, profe. Es el de arriba, cita. Exacto. Pero ustedes en el libro, todos sus vectores están reportando con respecto al eje más x. Y a como se le va a pedir en la guía es que todos los ángulos estén reportados con respecto a este eje. Entonces, a este cita le tienen que sumar 180 y escribirlo así, cita más 180 en la tabla. Si les dio 340, entonces escriben 340 en la tabla. Ese es el cuidado que hay que tener. Eso es lo que más me estaban preguntando antes. Y la magnitud siempre es positiva. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, si ustedes escriben, de hecho aquí hice algunos cálculos, por ejemplo, les voy a, digamos que ustedes escriban coseno de 149. Si ustedes escriben coseno de, digamos que 3 coseno de 149. Si ustedes hacen eso, les va a salir 3 por, ¿dónde está? Menos 0.755. Entonces, esto te va a dar un número negativo. .755 menos 2.26, no sé qué. Ustedes no pueden escribir aquí positivo y después escribir aquí, digamos, como escribirlo así. Más 3 coseno de 1,49. Ok, si ustedes hacen eso, les va a salir equivocado su respuesta. Recuerden que es el signo con el valor absoluto. Entonces aquí da positivo. ¿Ven el detalle? Es un pequeño detalle. Ay. Si ustedes no les ponen los valores absolutos, estos, o sea, si no reportan el valor positivo multiplicado por el signo, dependiendo de la orientación del vector, van a tener un doble signo o un signo erróneo. Porque aquí la orientación es positiva, o sea, apunta hacia la derecha, pero esto, si ustedes no le ponen el signo, perdón, si no le ponen el valor absoluto, les va a dar un menos. Entonces va a decir como que va hacia acá. Entonces cuando sumen están sumando el vector contrario. Porque no pusieron el valor absoluto de esa cantidad. Ay, se me borró. Ah, no. No sé qué hice. Entonces coloquen siempre los valores absolutos de las funciones o de las componentes A en X, B en X, etc. El valor absoluto, bueno, cualquier cosa, también la calculadora creo que trae el valor absoluto. El valor absoluto yo lo he visto. Yo lo he visto, bueno, ahora yo no lo estoy viendo. Ah, sí, aquí está. Dice ABS. Bueno, mi calculadora dice ABS. Aquí, como en el centro, como debajo del x cuadrado, me parece a mí.
Pero no se compliquen mucho. Ustedes, vean que es solo un signo. Entonces ustedes meten, por ejemplo, 3 coseno de 149 en la calculadora y les va a dar menos 2,26. Si ustedes van a coger el valor absoluto de cualquier valor, es el valor positivo. Si ya les dio si ya les dio positivo, no importa, pero si les da negativo, nada más lo reportan positivo. Y eso es todo, ¿verdad? No sé si hay dudas hasta aquí o vemos la práctica. Profe, yo tengo una duda, pero es de la práctica. Ok, voy a pasarme la práctica. Ok, entonces esta es la práctica. Ustedes entran aquí a la simulación FED. No, esta es de Walter Fent. Es una simulación muy sencilla de este repositorio de simulaciones. Entonces, cuando ustedes ingresen van a ver esto. Son 3 masas amarradas a una cuerda. Y entonces lo que están viendo aquí es como la tensión, ¿verdad? Tensión de las cuerdas en este punto de unión. Aquí vienen como unas flechitas. Aquí vienen como unas flechitas, entonces ustedes le dan clic ahí y seleccionan algún valor de fuerza que ustedes quieran. Tienen que hacer 3 casos. O sea, van a seleccionar 3 fuerzas en 3 combinaciones diferentes de fuerzas. Entonces, una combinación es el caso 1, la otra es el caso 2, la otra es el caso 3. Seleccionan aquí las fuerzas y luego sigan aquí están estas instrucciones para colocar los ángulos. No se vayan a colocar estos que están acá directamente, sino que a estos ángulos, vean que son con respecto al eje Y. Y estamos trabajando con ángulos con respecto al eje X. Entonces hay que transformarlos, hay que pasarlos de esos a unos que empiecen en el eje X. Entonces acá están las instrucciones. Profe, esos que empiezan, digamos, ya cuando usted los transforma desde el eje X positivo, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, por ejemplo, con solo ver esto, el que es aquí como rosadito, el que dice izquierda, hay que sumarle 90 grados. Porque, enrollar. Este es el eje X. Entonces, a 90 le sumamos este pedacito. Entonces ya tenemos cuánto vale ese ángulo hasta acá. Y el otro es más bien al revés. Hay que restarle. A 90 hay que restarle este pedacito para obtener este que está acá. Y el vector de abajo siempre va a estar en esta posición. Entonces son 270, si no me equivoco. 270 siempre. Entonces esos ángulos ustedes llegan y los colocan acá. Y luego vamos a hacer sumas de fuerzas, pero no van a ser las 3 fuerzas. Solo vamos a sumar 2 de ellas. La fuerza izquierda y la fuerza de abajo. Nada más. Esta roja y esa fucsia. Solo vamos a sumar estas 2. El vector de derecha no lo vamos a sumar, lo vamos a dejar ahí quedito. Vea que colocamos los datos de este vector, pero no los vamos a usar para estas tablas de componentes. Entonces ustedes aquí colocan el signo, escribir aquí, por el valor absoluto de la componente.
así para todos. Por ejemplo, más valor absoluto de 3 coseno de 149. Lo que le dé eso es lo que ustedes reportan acá. Entonces, digamos que si les dio menos 4 y aquí les dio 0 y aquí les dio 2.2 y aquí les dio menos 3, entonces llegan y suman 4 más 0, menos 4, 2,2 menos 3, menos 1.2 Newton. Vean que no puse las unidades. Es adecuado que las escriba. Sacan la resultante, recuerdan que es la raíz de rx al cuadrado, ry cuadrado. Y aquí en la dirección es el zeta, ¿verdad? Con respecto al eje más x. Entonces, el zeta es igual a la tangente, voy a ponerle así, prima. Tangente a la menos 1, de aquí ya ustedes ven si rx o ry o ry o rx. Y revisan de que esté luego con respecto al eje y. Si es así, correcto. Y si no, le suman o le restan la cantidad que haga falta. ¿De acuerdo? Profe, ¿era con respecto al eje X o al Y? Es que Al eje X. Siempre con respecto al eje X. Pero la simulación viene con respecto al eje Y. Entonces, en la simulación hay que transformarlo. Por ejemplo, si viene este ángulo, ustedes van a reportar este. Y aquí también, si a ustedes les dio como resultante esto, esto es lo que reporta. Este es el zeta con respecto a más x. Profe, si ya anteriormente ya uno cambió ¿cómo se llaman? Los ángulos con respecto al eje X, tiene que cambiarlos también al final, el resultante. Eso es lo que no entiendo. No, digamos, aquí ustedes, vamos a devolvernos. Voy a volver acá. Aquí ustedes anotaron el ángulo con respecto al eje X. Entonces hay una instrucción donde dice claramente cómo se cambian. Y fue lo que les acaba de decir, ¿verdad? Que se suma o se resta 90 grados. Entonces, esos son los valores que van acá. No los que vienen en la simulación. En la simulación aparece aquí que dice 30,56. Esos son con respecto al eje Y. Ustedes tienen que transformarlo. Ok, con eso ustedes completan esta Profe, tabla. ¿Sí? digamos, perdón, con eso que usted dijo, digamos, de 30 y, bueno, 60 o esos, digamos, que nos dicen ahí, son los que tenemos, digamos, como restarle y sumarlo, bueno, dependiendo si es el rosado o el verde, digamos, para poder ya tenerlo en el X, ¿verdad? Sí, digamos que ahí decía como 30. Entonces se pone aquí 30 más 90. 56 menos 90. El valor que dé eso es lo que va acá. Este siempre va a ser 270. El de abajo siempre va a apuntar hacia abajo. ¿Ok? Y aquí ustedes calculan zeta con la tangente a la menos 1. Nada más que tienen que revisar que efectivamente el ángulo que les dé a ustedes esté en el cuadrante, digamos, si está aquí, que sea este el zeta. Y cualquier ángulo que está aquí está entre 180 y 270 grados. Porque puede ser que ustedes hagan la tangente a la menos 1 y les dé zeta igual a 23 grados. Pero están en tercer cuadrante. Entonces ustedes dicen, qué raro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que sumarle 180. Algunas veces las combinaciones de vectores traen esta mala jugada. Por eso les digo que tienen que revisar.
algunas veces hacen eso. Ok. Ahora sí está claro. Sí, profe, gracias. Tienen que hacer eso para los 3 casos. Entonces aquí está la tabla 3, la tabla 4, la tabla 5. Y luego ya están los resultados y el análisis y conclusiones. Entonces, aquí ustedes anotan los valores que obtuvieron en la parte de resultados. Nada más los copian y los pegan. La magnitud de la fuerza R con la simulación es el valor real, el teórico, el que ustedes no pueden modificar, el que no calcularon, ¿verdad? El que ya venía por defecto. Entonces, se los puse como valor real. Y el valor estimado sería el analítico. ¿Ok? Aquí. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, si aquí les dio 5.2 y el valor real era 5, entonces 5,2 menos 5 entre 5%. Y ese es el valor que va acá. Ahora, habrá algo malo si, por ejemplo, ustedes les da aquí 15 y el valor real era 5. ¿Verdad, R? Ahora, ¿cuál es el R de la simulación? Esa es otra cosa que me preguntaron antes. Entonces hay que devolverse a la simulación y, por ejemplo, dice 3 fuerzas, no, perdón, esta simulación se llama 3 fuerzas en equilibrio. ¿Recuerdan cuál es la condición para que las fuerzas estén en equilibrio? ¿Qué ocurre Era cuando suma de 0. Exacto. Entonces, si yo tengo 3 fuerzas en equilibrio, tengo que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 sea igual a 0. Entonces, si yo sumo 2 de ellas, esta digamos que sea la fuerza 1 y esta sea la fuerza 2, en forma vectorial me va a dar menos la fuerza 3. Eso con flechitas es así. Antes lo hice y me gustó cómo quedó. La fuerza 1, la roja, apunta en esta dirección. Lo sumo vectorialmente con esta flecha en esta dirección. El resultado va a ser menos la flecha en esta dirección. Y cuando yo tengo menos un vector, significa que va en sentido contrario. ¿Ok? Eso es lo que yo estaría haciendo. Ahora la magnitud de F3 y menos F3 es la misma. Porque la magnitud es la misma y la dirección es la contraria. Entonces, si yo sumo R igual a I más A, ¿cuál es la magnitud de R? ¿Verdad? A esta la estoy llamando I, a esta la estoy llamando A esta la estoy llamando D. Entonces, ¿cuál es la magnitud de R? Menos D. No, D. Recuerda que el valor absoluto. Ah, es que no lo vi. Ok, tranquila. El valor absoluto de R es D. Entonces, lo que da aquí es el valor teórico, ¿verdad? Que la misma simulación nos está dando. ¿Se entiende? Sí. Voy a borrar. Voy a bajar. ¿Dónde está? Aquí están los porcentajes de error. Entonces, la magnitud de R viene a ser
lo que ustedes calcularon por componentes. Aquí sería el valor absoluto de D, ¿verdad? 5 arriba, 5 acá, en todas estas, el mismo valor. O lo que ustedes hayan apuntado en la tabla 1, como D. Y el porcentaje de error lo calculan. Ahora, para la dirección, pues aquí ustedes pueden colocar los ángulos. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aquí el error sí les va a dar muy grande. Ah, bueno, no. La dirección de R sería, vea que R es igual a menos D, entonces el ángulo que le dé D le suman 180. Y eso sería la dirección del simulador. Por ejemplo, vamos a usar números. Digamos que aquí les dé, no. El ángulo de D, digamos que fuera 56, le suman 180. Si aquí era 30, le suman 180. Si aquí era 15, le suman 180. Y aquí lo que ustedes calcularon. Entonces aquí les da el porcentaje de error. En teoría debe ser muy cercano. Algunas veces los porcentajes de error, a pesar de que sean números cercanos, sí ¿cómo les digo? El porcentaje de error está demasiado grande, pero los números sí están cercanos. Entonces, nada más revisen eso, de que el número este esté cercano a este. Y el porcentaje de error lo pueden interpretar. Es decir, si aquí les dio 359 y aquí 200 y algo, entonces hay algo que está mal. Pero si son 250 y 249, entonces el porcentaje de error les puede dar 50. No importa. Hay algo bueno porque están muy cercanos entre sí. Y por último, el método analítico. Entonces, de esos 3 casos van a escoger uno y van a dibujarlo. Colocan los ejes, trazan los 2 vectores uno detrás del otro, trazan la línea que une los 2 vectores. Para eso van a usar una regla. Entonces, la regla la van a utilizar de tal forma que 1 centímetro sea igual a 1 newton. Si su vector tiene 5 newton, van a trazar 5 centímetros. Si su vector tiene 2 newton, van a trazar 2 centímetros. El ángulo, pues también lo tienen que trazar. Ahora, no sé cuántos de ustedes tienen transportador. Tal vez me pueden levantar la mano quienes sí tienen transportador en casa. Tenemos una persona, 2. Solo 2. Ok, solo 2 personas. 3. 3 de 16, iguales son muy pocos. Hay varias opciones. Una es descargar alguna aplicación en el teléfono. Por ejemplo, yo por aquí tengo una. Estoy abriéndola. Entonces a mí no sé si ven, ahí tengo yo un transportador. Habrán otras aplicaciones, muy fácil. Se ponen el teléfono y tratan de dibujar. La otra opción es viendo las componentes que ustedes colocaron en las tablas. Por ejemplo, aquí ustedes colocaron componentes. Entonces ustedes van a trazar los ejes. Este será más X más Y. Y digamos que el vector A sea menos 3. No, ese es abajo. Digamos que el vector Y sea menos 2 y aquí más 1. Entonces el vector Y digamos que tuviera una magnitud de 3 y una dirección de 95. Ok. En otras palabras estaría aquí. Esto sí.
Ahora, la idea es que ustedes lo dibujen lo más preciso posible, que si tienen una magnitud de 3, efectivamente hayan 3, que si aquí hay un ángulo de 95, efectivamente hayan 95, para que donde ustedes coloquen el otro vector y unan los dos vectores, les dé de forma muy precisa. Y como no tienen transportador, entonces vamos a utilizar las componentes. Por ejemplo, van a trazar los dos ejes y luego trazarlos. Dicen, bueno, es que la componente en Y es -2. Entonces ustedes con una regla trazan 1 centímetro, 2 centímetros aquí. Y en el eje Y es de +1. Entonces ustedes trazan 1 centímetro. Bueno, nada que ver el dibujo de antes con el de ahora. Voy a cambiarlo para que sea más parecido. Digamos que sea 3. 1, 2 centímetros, 3 centímetros. Trazo así como un par de líneas, un par de puntitos. Y esta esquina la uno con esta que está acá. Y ese es el vector I. Aquí está. Si ustedes lo hacen con regla les va a dar bastante bien. Entonces ya tienen cómo apunta ese vector sin necesidad de usar un transportador. Y luego trazan de aquí para allá, trazan el otro vector y luego ya pueden trazar este. Pueden medir las componentes y entonces determinar el ángulo. O, bueno, en realidad el método gráfico era nada más ver cómo apunta este vector. No hace falta que hagan ningún cálculo. No hace falta que calculen nada, a menos que ustedes quieran escribir. Es decir, si ustedes lo quieren hacer como para comprobarse ustedes mismos, adelante. Yo no me voy a poner a limitarlos, pero mínimo, ¿verdad? Tienen que hacerme esa figura. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, vamos a ver qué más trae aquí abajo. Adjuntan aquí la foto, le toman una foto y la suben. Y luego acá, escriben al respecto. Y esa sería la práctica. Igual que la vez pasada, yo les puse en la mediación un link para la retroalimentación. Entonces les quería solicitar que por favor me completaran. Cuando ya termine, me completen la retroalimentación. La retroalimentación es básicamente del documento, ¿verdad? Entonces, que si está bien escrito, que si está mal escrito, el último punto es como para comentar, ¿verdad? Opcional, si ustedes quieren comentar algo. Entonces, de repente, si les molestó que la instrucción número tal de la parte no sé qué estaba mal escrito, pueden escribirlo así. Además, pueden hacerlo así súper preciso, como el análisis de resultados, no se entiende qué es lo que quiere que pongamos. Y yo voy a estar hasta las 7 atendiendo dudas. Entonces, si háganlo ahorita y si tienen dudas, me escribe y yo voy a estar pendiente hasta las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Profe, Ajá. ahorita podría quedarme un momentito con usted para hablar de algo. Sí, de acuerdo. Profe, Gracias. yo igual tengo una duda, entonces ahorita si puede al final para decírselo. Sí. Entonces bueno, de mi parte yo ya dije lo que quería decir. Los dejo trabajando y los que quieran quedarse para hablar cosas, supongo que son algunos reclamos, pueden quedarse. ¿De acuerdo? Profesora, Gracias, profe. Bueno, hasta luego. profe, la grabación de esta clase, ¿cuándo la sube? Yo la subo, tengo que descargarla y la subo, ahora en la noche. Ok, Puede ser antes gracias. de las 7, puede que esté.
Listo, listo.